Cuánta luz. Bueno, estamos listos. Buenas noches a todos. Vamos a aplaudirnos a nosotros que venimos hasta acá. Vamos. Gracias por venir. Las cosas que están pasando en nuestro país, por suerte en este último tiempo, se ponen interesantes cada vez más. Y que nos juntemos a ver una película de este calibre es muy interesante. Yo diría que no solamente es muy interesante, sino que va marcando un camino. Este camino que soñó seguramente el mismo Belgrano, que soñó San Martín también, que soñaron nuestros padres que crecieron en este país que les dio todo y que sueñan con un país que les siga dando todo a las generaciones que siguen. Y para esto hay que trabajar mucho. Y una manera de trabajar en este sentido está en el arte. Y hacer películas es un arte. Un arte que sirve para decir cosas, sirve para disfrutar, sirve para gozar del arte. Y bueno, a eso vinimos también. Por eso quise que nos aplaudamos, porque es muy lindo celebrar cuando un grupo de personas se reúnen para gozar del arte, de conocer más y de verlos. Bueno, aquí estamos con la televisión pública, el canal Encuentro, a darle esta bienvenida de la noche de cine dentro del marco de la Feria del Libro. Esta película, ustedes saben, es una de las dos grandes producciones históricas que se realizaron con motivo del Bicentenario. Una que está en este momento también siendo un éxito de taquilla, que es Revolución, El Cruce de los Andes, una peliculón, se los recomiendo. Y este Belgrano, que protagoniza Pablo Rago y Valeria Bertuccelli, donde aparecen Pablo Echarri y San Martín también, entre otros actores y actrices, ¿no? Belgrano es una producción de la televisión pública, del canal Encuentro y de la Unidad Bicentenario. Cuenta con el apoyo del Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Nacional de Cine y Artes del Inca, Cines y Artes Audiovisuales, y la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias a todos ellos. Pido otro aplauso porque cuando las instituciones apoyan proyectos de esta naturaleza, es posible tener el cine que queremos ver. La película la dirigió Sebastián Pivoto, estuvo a cargo la supervisión general de Juan José Campanella. Pablo de Menech hizo el guión, Marcelo Camaño también, el asesoramiento histórico de Trímoli. Bueno, yo ahora los voy a invitar, voy a ir subiendo uno a uno, pero déjenme decirles que esta proyección, que estaba también dentro del marco de la feria, pero dentro del marco del cine para todos, este marco del cine para todos, de un cine público y gratuito, se viene dando en muchos lugares del país, más de 70 proyecciones, más de 125 ciudades y pueblos en todo el país, más de 300.000 personas, y hoy nos toca a nosotros. Por eso, bueno, empezamos a recibir a los amigos que se van a ir a aquella mesa y vamos a poder escuchar de ellos brevemente algunos conceptos, algunas cosas de la película, y después nos sumergimos en la película, que tengo la suerte, digo, de verla varias veces y vale la pena. Primero quiero llamar a Javier Trímoli, historiador, uno de los investigadores. Un aplauso para Javier. Lo conozco hace mucho tiempo. Pablo Rago también, ¿no ven? Sebastián Pivoto, el director. Domenech, guionista. Stan Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Y Rubén Daudina, gerente general de Educar, y también Sociedad del Estado. Bueno, ahí están. Es así de informal, pero a la vez de alegría que tenemos de poder estar en este momento. Bueno, les cuento, cada uno se imaginarán, sabiendo que tiene evidentemente un rol claro, y los que hemos estudiado cine sabemos que las películas son trabajos en equipo. Hay directores, hay actores, hay guionistas, hay investigadores, cada uno tiene su lugar y lo ocupa, y gracias a eso el resultado es una buena película. Vamos a empezar entonces brevemente, cada uno puede decir alguna cosita. Vayamos a lo primero, que es, bueno, vamos a hablar del Belgrano. Llamemos al historiador, alguien que nos podría contar algo de este Belgrano que la película refleja humanamente, por suerte, pero él sabe más. Javier Trímoli, ¿desde dónde se abordó este Belgrano de la película? Bien, por empezar me gustaría
proponer lo siguiente. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras a finales de los años 80, principios de los años 90, y lo que se suponía en ese entonces es que la historia nunca más iba a ser esto de una pasión que involucre a muchos, un interés de muchos. Se suponía que la historia solamente iba a ser de especialistas. Mi primera alegría con esta película tiene que ver con que efectivamente hay un nuevo tiempo, un nuevo clima que hace que nuevamente Belgrano, nuevamente San Martín, en este caso particularmente Belgrano, vuelva a ser de interés de todos, vuelva a ser de interés en las escuelas y de interés público. Contra esos relatos que hablaban del final de la historia ha vuelto, y esta es una película que muestra que la historia ha vuelto y que lejos de ser la historia una materia gris, una materia aburrida, una materia que a nadie interesa, justamente lo contrario, es sencillamente una reflexión sobre nuestra identidad. Y me parece que esta película en particular, a través de Belgrano, reflexiona sobre nuestra identidad, entonces reflexiona sobre la revolución, porque nuestra identidad tiene su punto de origen en una revolución, y Belgrano es un hombre que está atravesado por este problema. Por último, contra la idea de que simplemente se trata de la historia de héroes o de grandes héroes, lo que acá estamos viendo es un drama, una tragedia. Decían los griegos que hay épica cuando los dioses le hablan a los hombres directamente, pero cuando hay épocas en donde los dioses ya dejan de hablarles el lenguaje traducible, ya se deja de entender todo lo que los dioses dicen, el sentido del mundo deja de ser fácilmente aprensible, por tanto los hombres se manejan en oscuridad, no saben bien qué están haciendo. Este Belgrano es un Belgrano que duda pero tiene convicciones. Y me parece que eso es lo más rescatable de esta película, porque logró plasmarlo muy bien. Gracias, Javier Trípoli. Y cuando uno sabe y conoce la historia y se propone hacer una película, piensa en un guión, porque todo eso que uno investiga tiene que ir a un guión para que la podamos ver. Juan Pablo Domenech, gracias por venir también, y breve, o como quieras, el desafío de tener que escribir un guión a partir de un hombre de la Argentina, que, bueno, desde chicos sabemos de qué se trata, pero justamente yo no sé si desde chicos sabíamos de qué se trata. Desde chicos sabíamos que había creado la bandera. Nadie estaba muy seguro de que Belgrano tuviese otra historia. Yo estudié durante la dictadura y aparte del hecho de la creación de la bandera, la actividad de Belgrano se limitaba a nada, como la mayor parte de la historia que estudiamos. Y cuando, gracias a Javier, que nos hizo entrar en otro mundo muy, muy diferente, de un Belgrano muchísimo más revolucionario y muchísimo más demente y en cierto sentido salvaje que lo que habíamos estudiado de un pulcro y solemne Belgrano, también me di cuenta que había una educación que era más peligrosa que la ignorancia, y que era la educación de cierto tipo de educación. Cuando pensamos en la gente mucha de la gente que destruyó una gran parte del país, de ministros de Economía, dictadores, son gente que tenía mucha educación y algunos doctorados en Europa. No es la educación, sino un tipo de educación lo que puede cambiar realmente una sociedad. Y me parece que Belgrano, que era un estudioso del tema de la educación, pero también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que en ese pasaje había una reflexión diferente. Había habido al final del siglo XIX una especie, algo que seguía la masacre de la conquista, donde tantos millones de miembros de pueblos originarios habían desaparecido. Había algo peor, había Sarmiento, había toda una percepción de la historia que había borrado de nuevo esos crímenes. O sea, esos crímenes habían pasado a ser ocultados o minimizados o banalizados. Ese segundo genocidio de la historia no nos permitió tener personajes como Belgrano en el inconsciente, haber crecido con una idea de revolucionario verdadero, de gente que hablaba de independencia y de alguien como Belgrano que hablaba de la repartición de la tierra, la repartición de la riqueza, el estatuto de los aborígenes. Alguien que que estaba pensando en nosotros. Yo no supe cuando era chico que Belgrano estaba pensando en nosotros y en una definición concreta de un país que imaginaba por primera vez cuando era imposible. Fue él y unos 5 o 10 más que imaginaron y concibieron algo que era imposible. Y muchas de las cosas que hizo Belgrano, que por otro lado para cualquier chico son fascinantes, porque la historia de las aventuras de Belgrano en esos 10 años
que vivió de 1810 en adelante es una de las historias más fascinantes que alguien puede contar. No la supimos, nos borraron, nos privaron de esa experiencia ideológica, política y humana. Y creo que todos en la película, de diferente manera, entendimos cuál era la responsabilidad de contarla, de cambiarla, esa visión para siempre. Como creo que se lo estaba diciendo a Pablo un segundo, va a ser muy difícil que otro actor haga de Belgrano en los próximos 50 años. Y me imagino que va a ser muy difícil para un director hasta que toda una generación pase volver a repensar el Belgrano, porque esta es una visión diferente, nueva y, según creo, y espero que Javier esté de acuerdo, mucho más justa y mucho más interesante humanamente que la que nosotros estudiamos. Bien, Juan Pablo Domenech, guionista. Gracias, Juan. Gracias, Javier. Y de repente ese guión hay que dirigirlo, hay que dirigir actores, hay que ver las utilidades, ver los lugares, la escenografía, los lugares naturales, los humores de los actores y de los asistentes y los técnicos. ¿Qué pasa, Pablo? Eso después. Ya llegas. Sebastián Pivoto, el director, ¿no? Bueno, además está decir que después de 5 meses de estar proyectando la película en esto que se llama Cine para Todos, que es, yo creo que si Belgrano estuviera vivo hoy, estaría feliz con esta decisión. Le tengo que agradecer a toda la gente de Televisión Pública, Canal Encuentro, a Tristán, de haber decidido, a Campanella también, porque decidieron esta manera de proyectar la película, que me parece que es un regalo para todo el mundo, porque esta película ya no es de nosotros, es de todos ustedes. Nosotros disfrutamos muchísimo haciéndola, todo el equipo, que en solo 3 semanas de filmación, para los que no saben de cine, o los que no saben lo que es hacer una película cinematográfica, 3 semanas para una película de estas características es muy poco, y no se podría haber hecho si no hubiera tenido el apoyo de toda la gente que trabajó conmigo, desde el elenco, que con Pablo Rago a la cabeza trabajaron de una manera increíble y se comprometieron con los personajes desde el primer ensayo que tuvimos una semana antes de rodar hasta todo el equipo técnico. Yo sé que Miguel Aval, el director de fotografía, está ahí entre la gente. Le quiero agradecer por el apoyo que me dio en cada momento y por la maravillosa fotografía que hizo en la película. Pero bueno, tengo que ser breve. Si me pongo a nombrar a todo el mundo, me encantaría: Julio Suárez, a Sergio Rudd. Todo el mundo trabajó con esta película con una responsabilidad y un afán y una pasión por lograr que este Belgrano sea un Belgrano diferente, un Belgrano humano, un Belgrano apasionado, con convicciones. Después de lo que dijo Javier y lo que dijo Juan Pablo, realmente no hay mucho más que decir, sino que realmente tenemos que estar orgullosos de ser argentinos por tener un personaje como Belgrano en nuestra historia. Y bueno, esta película es nuestro regalo para todos ustedes, así que espero que la disfruten. Gracias, Sebastián Pivoto.